Bueno, como pudieron ver el texto que los compañeros de AFIL tuvieron a bien socializar y a los cuales por supuesto agradeceré la invitación, que siempre hemos estado en cercanía y en diálogo con las y los queridos amigos de AFIL. Bueno, en esta ocasión hubo la posibilidad de presentarse en este espacio para discutir un tema y dos libros, ¿no? El tema de la lectura de Marx, sobre la base tanto del propio texto de Marx como el de el doctor Enrique Dussel, ¿no? Es por eso que le agradezco el texto, que les agradezco a los compañeros, el texto que les enviaron y que ya está impreso, pues es sensiblemente menor en extensión que las dos sesiones previas. Tratamos de acomodar y de ajustar según algunas indicaciones que los propios compañeros de AFIL nos sugirieron, particularmente pensando que este es un esfuerzo más bien formativo, aunque por supuesto siempre se escapan líneas y rutas que podrían sugerir problemas nuevos o soluciones a viejos problemas. Bueno, voy a dar, como hemos venido haciendo, voy a dar lectura deteniéndome en algunas partes del texto que titulé Metafísica del trabajo vivo versus Ontología del capital, el pasaje de Marx de los Grundrisse. Comienzo con un epígrafe de la obra La producción teórica de Marx, un comentario de los Grundrisse de Enrique Dussel. Dice el epígrafe: sigamos nuestro camino, pues el del pueblo latinoamericano, que ha entrado en una etapa gloriosa de su historia, la de su emancipación de la alienante subsunción que el capital operó sobre sus vidas, sus culturas, sus alegrías y fiestas, su dignidad, que es su sangre, la de sus héroes y mártires, con la que no se comercia. Bueno, si alguien ha llegado al final del libro, verá que esa es la última frase del libro, ¿no? Ese justamente es el epígrafe. La producción teórica de Marx, de Enrique Dussel, cumplió ya 31 años. Un acontecimiento de gran relevancia para el marxismo que debería de ser ubicado en el contexto específico de una realidad, la mexicana, llena de conflictos, tensiones, ascensos y descensos del movimiento popular. El neoliberalismo venía asomando desde 1982 y lentamente se profundizará en los años posteriores. 2 años antes de la aparición de la producción teórica, se ha celebrado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México un gran evento por el aniversario luctuoso de Marx, cuyas intervenciones fueron publicadas por la revista Dialéctica. Bueno, aquí es contrastable pensar en Juan Gabriel en Bellas Artes y el aniversario de Marx en Bellas Artes hace 31 años, ¿no? Es decir, algo ha cambiado en nuestro país. Un año después, es decir, en 1986, y que cumple 30 años, Bolívar Echeverría publicará el discurso crítico de Marx, en donde se asoma una estrategia de lectura muy original y productiva, y me atrevo a decir, sumamente contrastable con la de Enrique Dussel. A nivel mundial, se discute sobre, comillas, la crisis del marxismo, como un intento de romper, o al menos poner en suspenso, las certezas más acabadas y quizá también las más dudosas de una tradición política. Por ejemplo, el papel central o a veces exclusivo del proletariado, la noción estrecha de Estado-máquina represiva, el papel de las determinaciones y las últimas instancias, la teología de la historia, por supuesto, y del progreso a un enclave de izquierda, es decir, civilizadora. Me permito, la crisis del marxismo fue una discusión que arranca a mediados de los años 70 con una entrevista que hace la intelectual italiana Rossana Rosanda a el filósofo francés Louis Althusser, publicada esa intervención en la revista Cuadernos Políticos, disponible en red para todos ustedes, y donde se inicia una discusión que incumbe prácticamente a toda la intelectualidad europea marxista, ¿no? Es decir, Etienne Balibar, Lucio Coletti, el propio Althusser, Christine Bouchy-Glucksmann, todos los marxistas centroeuropeos al menos discuten la crisis del marxismo. La crisis del marxismo es el agotamiento de algunas de estas certezas, ¿no? La separación entre un Marx científico y un Marx político, un Marx ideológico y un Marx que estudia la realidad social. En México esa discusión no tuvo mucho eco. Nosotros la hemos tratado de rastrear y el único autor que se hace eco de esa discusión es Carlos Pereira,
y en menor medida a Bolívar Echeverría, ¿no? Que son dos marxistas que están en el espacio de Cuadernos Políticos, produciendo la revista Cuadernos Políticos. Creo que hay que leer la Dussel en sintonía y en diálogo con esas discusiones. Es decir, poner en duda algunas de las certezas más poderosas. Por ejemplo, el papel del proletario como clase universal, ¿no? Que es quizá la más fuerte de todas, el lugar del partido, la noción del Estado como Estado-represión, ¿no? En ese sentido, me parece que la obra de Enrique Dussel podría ser leída en esa clave, ¿no? Continúo con la lectura. A nivel latinoamericano, se viven momentos de reflujo con sangrientas dictaduras, particularmente en el caso chileno. Otros países salen de gobiernos autoritarios, pero entran a democracias mercantilizadas, la propia Argentina, en tanto que Cuba comienza su periodo de rectificación de errores. La joven Nicaragua se bate aún como la más joven y bella de las revoluciones latinoamericanas, pero también la más asediada. Todos estos datos no son solo contextualizadores, sino que son coordenadas en las que se mueve la producción teórica de Dussel a propósito de Marx. Producto de un largo trabajo previo, Dussel arremete con seriedad sobre una obra compleja, llena de puntos de fuga y de un escaso trabajo realizado a su alrededor. Eso es, digamos, el ámbito de ubicar la obra de la producción teórica, ¿no? Es decir, situarla en algunas de las coordenadas teóricas, pero también políticas, ¿no? ¿Por qué podemos cuestionar la vigencia de la tesis del proletariado como clase única? Pues porque las revoluciones centroamericanas, en Nicaragua, en El Salvador y en menor medida en Guatemala, pues no son proletarias, ¿no? De ninguna manera son proletarios, ¿no? Son campesinas, son populares, ¿no? Tienen otras coordenadas, otras lógicas, ¿no? Entonces la crisis del marxismo entra en este momento, ¿no? Bueno, segundo apartado, detener el paso, una evaluación de los Grundrisse. Aunque importantes, son pocos los autores que han declarado preferencia por los Grundrisse sobre el Capital o sobre los manuscritos de 1844. Se trata de un problema teórico, no exclusivamente cronológico. El Capital es efectivamente una obra de plena madurez intelectual y de exposición final de los resultados de la investigación de toda una vida. Ni tampoco es fácil desplazar sobre la división entre obras publicadas y no publicadas, teniendo las publicadas un privilegio teórico y epistemológico sobre las segundas, ¿no? Como los Grundrisse. El problema teórico es grande. Se trata, como lo señalan los comentaristas, del ejemplo de laboratorio, un ejemplo de trabajo teórico en estado práctico, aún no del todo racionalizado, con varios tropiezos y grandes errores, falencias, ausencias. Mientras que El Capital es un texto demasiado matizado, trabajado, racionalizado, sobre el que su autor ha vuelto una y otra vez, dicha obra se ha escrito y reescrito según determinadas circunstancias y sugerencias. Las sugerencias de Engels, la edición francesa que es diferente a la edición alemana, y así sucesivamente. Marx ha retrabajado algunos capítulos. Los Grundrisse son la pluma suelta, libre como el aire, evocando al Marx del capítulo 24 del Capital. Si, como dice Freud, la escritura es el lenguaje del ausente, no cabe duda que los manuscritos de 1854 son la voz más prístina y clara de Marx, no mediada por criterios editoriales, por problemas de espacio, por dificultad de comprensión, sin sacrificio de algún tipo. Aunque pocas veces atendida, la contraportada de la edición del siglo XXI de esta obra contiene una exposición de esto que digo ahora, en la mano de Mario Tronti, extraída de su libro Obreros y Capital, ¿no? Si ustedes revisan, está aquí, ¿no? Uno casi nunca lee esto, ¿no? Pero es bien interesante ver cómo los editores del siglo XXI decidieron poner, sin decir de dónde habían sacado, esta cita que voy a leer. En los Grundrisse de Marx se muestra el máximo de conciencia sobre el pasaje político de la fuerza de trabajo a la clase obrera. Y ello por una simple razón formal, dice Tronti. No se sentía obligado ni por una férrea disposición lógica de los argumentos, no por una particular reserva lingüística en su exposición. En una fase de trabajo totalmente suyo, que se colocaba mucho más acá de una aparición pública, Marx avanza libremente en sus descubrimientos fundamentales y revela así muchas más cosas nuevas de cuantas aparecen en las obras acabadas, comenzando por la contribución de la crítica de la economía política y por el libro 1 del Capital. Es por ello que políticamente, pongo énfasis en esto, políticamente
Los Grundrisse, este monólogo interior de Marx que Marx instituye consigo mismo y con su tiempo, resulta un libro más avanzado que los otros dos, un texto que conduce más directamente a través de imprevistas páginas prácticas a conclusiones políticas de tipo nuevo. Esta frase de Tronti que ustedes pueden leer acá está en la página 220 de su libro Obreros y Capital. Mario Tronti es un intelectual italiano, parte del obrerismo italiano, junto con Toni Negri, junto con Raniero Pansieri, y vamos a ver cómo hay ciertas similitudes entre la lectura de Tronti y la de Dussel, ¿no? Similitudes y diferencias. Es importante y quería recalcar la cita por esta razón, la idea de las conclusiones políticas nuevas. Si ustedes se acercan a los otros textos que Tronti señala, es decir, el prólogo del 59 o la contribución del año 59, aquel famoso texto de las estructuras y las superestructuras, de la visión de un modo de producción que se sucede el uno al otro, vamos a tener las conclusiones políticas clásicas del marxismo, ¿no? Es decir, el socialismo es necesario, advendrá por un proceso natural y el proletariado es el encargado de realizar ese proceso que de todos modos sucederá, ¿no? O sea, si uno se acerca a esos textos, puede matizar, puede hacer entrar en diálogo con el texto, pero esas conclusiones políticas de Marx son muy claras ahí. No hay espacio para más reflexión política, ¿no? La sugerencia de Tronti, y creo que sin proponérselo o justamente por la potencia del texto, Dussel llega a una idea similar. Hay conclusiones políticas nuevas en el texto del 57, en el texto de los Grundrisse, ¿no? Continúo con la lectura. Esta evaluación, es decir, la de Tronti, puede ser, por supuesto, rebatida, discutida, ampliada, incluso, por supuesto, negada. Sin embargo, no deja de ser importante preguntarse en un trabajo que en realidad es incesante sobre el estatuto de la obra de Marx. Es decir, ¿qué es eso que llamamos la obra de Marx? ¿En dónde recargar sus puntos fuertes y débiles? ¿Qué de aquello es una herramienta plausible de ser utilizada y qué no lo es más ya? Interrogantes estas que nos convocan a suspender una y otra vez nuestras certezas y a recomenzar de nuevo las lecturas posibles. Acercarse a Marx de manera transparente, el texto en cuanto tal o la cosa misma, es ingenuo a mi parecer. Somos hijas e hijos de las lecturas, de las tergiversaciones, de los usos y los abusos, de las imposiciones y las creatividades. Es decir, estamos nosotros también situados en la historia de la lectura de Marx. Este me parece un punto que hay que asumir en todas sus consecuencias. No para renunciar a un intento de diálogo con esa gran herencia política e intelectual, sino para plantear sus puntos de tensión, sus puntos de fuga y sus posibilidades de seguir produciendo pensamiento crítico y alternativo a nuestra sociedad y nuestro mundo. La lectura que este seminario ha seguido ha partido de Dussel para ir a Marx. Hemos dado un rodeo necesario, porque a diferencia del ya mencionado en otras sesiones Roman Rozdolsky, de Maximilian Rubel, de Isaac Rubin, de Michael Heinrich o de Wolfgang Fritz Haupt y de tantos otros, la de Dussel es una lectura abiertamente situada. La lectura es una toma de posición frente al texto y al contexto. De hecho, no hay lectura sin esta toma de posición, sin ello. Condiciones de lectura, coyuntura política, determinación temporal. Aunque a veces se trate de hacer pasar la lectura situada y específica como una lectura a priori, universal y peor aún, universalizable sin trabajo de traducción de por medio. Esto es algo más que una interpretación de la letra de Marx. Es un acto de producción de sentido. Lea a Marx desde los márgenes del mundo capitalista. Concluyamos este discurso y pasemos a Marx y a Dussel y al vínculo que en esta ocasión elegimos, los Grundrisse como primera redacción del proyecto del Capital. Había una nota que yo había puesto ahí, si la pueden ver es la nota primera, escribo, hay que señalar las similitudes que existen entre las lecturas de Dussel, Antonio Negri y Mario Tronti, lo que ya mencioné. Las tres lecturas parten de ese pasaje que inicia, la cita es el trabajo puesto como no capital, que al maestro Dussel le gusta citar mucho. Creo que hay un trabajo por hacer, ojalá que alguien en este seminario pueda hacerlo,
entre las similitudes y las diferencias de estas tres lecturas. Las tres, la de Negri en su Marx más allá de Marx, la de Obreros y Capital de Tronti y la de Dussel, parten del mismo pasaje de los Grundrisse. O sea, los tres aseguran que si hay un pasaje importante, es este, ¿no? Que después lo vamos a ver con más calma trabajado en este seminario, ¿no? Donde está puesta la categoría de trabajo vivo. Es interesante porque los tres van a llegar a conclusiones políticas distintas. Bueno, continúo. Proceso de producción del capital, ¿no? Los Grundrisse comenzarán a entrar a un terreno conocido para los que han leído El Capital, para los lectores del Capital. Es decir, para ellos que se han acercado a la obra de madura del filósofo de la tesis 11, este no será un terreno pantanoso, como quizá pudiera serlo el capítulo sobre el dinero ya antes comentado, la sesión pasada. Es decir, entramos propiamente al momento donde el capital se vuelve el concepto del cual todas las otras categorías son sus determinaciones. Sin embargo, antes de entrar a ello, Marx llega a una tirada muy clásica de la literatura política y escasamente trabajada por la, comillas, economía, o por el pensamiento económico. Procede entonces a cuestionar nociones que damos por supuestas en el argot cotidiano del pensamiento moderno, capitalista y colonial. Igualdad, libertad y propiedad. Leer esta sección de Marx puede ser muy sugerente si se analiza no desde la simplicidad de que dicha libertad, igualdad y propiedad no son tales, porque son solo formales o son falsas, no son plenas, sino se piensan desde la manera en que Marx las va a cuestionar. Para Marx, esto está en los Grundrisse, la igualdad y la libertad no son premisas, ni mucho menos una falsa conciencia para la producción del capital, sino su resultado. De hecho, la manera en la que llega la crítica de estos temas no es la disposición sobre el Estado o el derecho, sino a partir del problema del equivalente. Es este un gran descubrimiento de Marx que no existía anteriormente con claridad. La ubicación del intercambio mercantil generalizado, ampliado y con vistas a universalizarse a partir de la posibilidad de los equivalentes. Dichos equivalentes son ubicados no en el mundo de las mercancías, sino en el plano de la existencia de los seres humanos que efectivamente y en la cotidianidad de sus vidas realizan intercambios. Cito a Marx y me detengo. Los equivalentes, dice Marx, constituyen la objetivación de un sujeto para el otro. Vale decir que estos valen igual y se confirman en el acto del intercambio como equivalentes y al mismo tiempo como indiferentes entre sí, ¿no? Marx de los Grundrisse, página 180. Los seres humanos en la sociedad moderna nos relacionamos a través del mercado. Existimos, cita Marx, los unos para los otros solo como sujetos de igual valor, como poseedores de equivalente y como garantes de esta equivalencia en el intercambio, ¿no? Nuevamente la página 180 de los Grundrisse. La necesidad del intercambio está dada a partir de la pluralidad de necesidades que se han acumulado a lo largo de la historia. Es una disparidad entre nuestras capacidades y necesidades lo que permite la vinculación en tanto que productores y sujetos que acuden al intercambio. Ahí nace entonces el concepto de igualdad. ¿Cuál es el concepto de igualdad? Rápido, que todos necesitamos acudir al intercambio porque no producimos todo. Nuestro sistema de capacidades productivas no es suficiente ya. No podemos plantar nuestra comida, criar nuestro ganado, obtener la leche, hacer nuestro vestido. Tenemos que concurrir al mercado. Esa es la situación de igualdad básica. La necesidad de concurrir a relacionarnos con los otros. Independientemente de si nos cae bien, si nos cae mal, si nos gusta, si no nos gusta, tenemos que ir. Esta es una situación de igualdad. No hay más ningún sujeto productor autosuficiente en la sociedad moderna. ¿Vale? Para Marx, continúo con la lectura, es claro que la igualdad no nace de actos que hoy denominaríamos políticos. Por ejemplo, las múltiples declaraciones sobre los derechos. Cito a Marx. En la medida en que esta disparidad natural de los individuos y de las mercancías de los mismos constituye el motivo de la integración de estos individuos,
La causa de su relación social como sujetos que intercambian, relación en la cual están presupuestos como iguales y se conforman como tales, a la noción de igualdad se agrega la de libertad. ¿No? Marx, página 181. Marx analiza las distintas dimensiones del intercambio. Cómo nos servimos del otro, cómo el otro se vuelve un medio, cómo todos actuamos simultáneamente usando de medio al otro para nuestro propio fin. Todo ello le permite acceder al problema del contenido material de la libertad. Dice, por ejemplo, en un fragmento: con ello está dada la libertad total del individuo, transacción voluntaria, ninguna violencia de ambas partes, el ponerse a sí mismo como medio o en esta función de servicio únicamente como medio. Marx, página 182 de los Grundrisse, ¿no? Ahí está el elemento material de la libertad y de la igualdad. Es muy clara la conclusión de Marx. La libertad y la igualdad de la república burguesa solo son posibles en el intercambio que se asienta sobre los valores de cambio y su transcurso, su circulación. El asunto, entonces, no es detenerse en ese momento plenamente fenoménico, aparentemente transparente, en donde todo aparece armoniosamente desplegado, sino sumergirse en los charcos de lodo y sangre, capítulo 24 del Capital, lodo y sangre, con el que el capital se hace mundo. De lo que se trata es de salirse de lo que aparece como el proceso superficial, eso es Marx, para observar cómo, Marx de nuevo, ocurren en la profundidad procesos completamente diferentes, en los cuales aquella igualdad y libertad aparentes de los individuos se desvanecen. ¿No? Página 186. Es este el trabajo científico que sabemos realizó Marx. Descubrió que el capital nacía de la circulación, es decir, del intercambio, ahí tiene su nacimiento el capital, pero que no podía quedarse ahí, que tenía que salir de la circulación y pasar a un nivel profundo, el de la producción. Y la profundidad de la producción no es una metáfora, es en realidad, es una realidad. Si el intercambio equivalencial universalizado, es decir, aquel intercambio no espontáneo, no casual, no contingente, sino necesario para todos, es finalmente posible, se debe de manera relevante a que los colonizadores europeos sometieron a sus otros a la producción minera de la cual extrajeron el oro y la plata necesarias para cimentar el mercado mundial. Los indígenas o los negros esclavos traídos de distintos puntos del África, obligados a servir en la producción minera en el Potosí o en Zacatecas, son la premisa material e histórica del intercambio equivalencial, solo generalizada a partir de los nuevos circuitos del oro y la plata. Para lograr la libertad e igualdad burguesas era necesaria su sangre, su corporalidad y su vida misma. Es esta una de las mayores conquistas de la civilización moderna. No es casual que la moneda, que funciona como equivalente, sea al mismo tiempo que un gran documento de cultura, un gran documento de barbarie, ¿no? Aquí hago referencia, por supuesto, como saben, a Walter Benjamin, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Marx habla desde el principio de los Grundrisse y en el resto de su obra del mercado mundial, de la posibilidad de hablar del mercado mundial, ¿no? De la conexión universal de los intercambios? Por la existencia del oro y la plata, compañeros. Si en la historia europea o de las distintas regiones africanas, asiáticas, europeas, no hubiera entrado esa anomalía histórica que significó lo que después denominaremos América, no hubiera posibilidad de generar lo que hoy entendemos como el equivalente. Es el oro y la plata, o son el oro y la plata, mejor dicho, los que permiten la posibilidad del equivalente general y por tanto el de la universalización del intercambio de las mercancías, ¿no? Porque el intercambio ya no es contingente, ya no está a merced de si a una cultura considera más valioso el arroz, la sal, el azúcar, o un tipo de personas, un tipo de actividades. El equivalente ya no es ese equivalente que se desvanece según las culturas. El chocolate, el algodón, lo que quieran, ¿no? El cacao, sino que el equivalente toma una forma abstracta, el oro y la plata. Pero por medio de
Una cultura que impone porque es reconocida como, por fuera del mundo americano, es reconocida socialmente, es decir, no es solamente reconocida por los europeos, también es reconocida por los asiáticos, también. ¿Por qué? Porque tiene una abstracción, es plata, ¿no? Es plata, se reconoce que hay una valía, y a partir de esa valía es posible realizar el intercambio, ¿no? Plata y después oro, por supuesto. Después eso se va a volver todavía más abstracto, se va a volver moneda, ¿no? Papel moneda. Vean cómo el proceso de abstracción no solamente ocurre en el pensamiento, como nos dice en la introducción del 57. Ocurre en el pensamiento, pero también ocurre en la realidad. Son abstracciones reales. Estamos nosotros socializando todo el tiempo a partir de una abstracción. La moneda, el billete. Pero esto no era posible en la historia de la humanidad antes del siglo XVI. Ya fue lento, avanzando lentamente, por supuesto, no es inmediato. Pero fue avanzando a partir del siglo XVI. ¿No? El circuito de plata que sale del Potosí, que va a España y que de ahí se traslada hacia el oriente. ¿No? Ahí está la posibilidad histórica del de lo que hoy conocemos como mercado mundial, como globalización, como, ¿no? Cada vez más abstracto, ¿no? Cada vez más abstracto. En fin, y esto no hubiera sido posible sin la barbarie propia de la colonización. Continúo. De todo ello surge ya una conclusión política capital, que el propio Marx nos expresa y que el marxismo fordista o productivista, ese marxismo que apostaba al desarrollo infinito de las fuerzas productivas, nunca pudo alcanzar, quedándose siempre a la saga de los cambios de la sociedad. Como la carta robada de Edgar Allan Poe, siempre estuvo frente a nosotros. Escribe para sí mismo Marx, quizá en la conclusión política más relevante y radical, incluso más que la del Manifiesto Comunista. Esta cita es muy importante. Queda en evidencia igualmente la tontería de aquellos socialistas, en particular los franceses, quienes procuran demostrar que el socialismo es la realización de las ideas de la sociedad burguesa proclamadas por la República Francesa, según los cuales el intercambio, el valor de cambio, etcétera, originariamente en el tiempo, o atendiéndose a su concepto, con su forma apropiada, constituyen un sistema de libertad e igualdad para todos, pero que han sido desnaturalizados por el dinero, el capital, etc. ¿No? Marx 187. Podemos pensar entonces, a partir de lo escrito por Marx, sobre la imperiosa necesidad de abandonar el paradigma político de la modernidad que busca realizar de manera plena el ejemplo francés. La alternativa en este Marx no está en completar la modernidad, porque es ella supuestamente incompleta, ni tampoco en revertir la traición que el capitalismo le impuso, sino de transitar por otras veredas. Más que modernidades alternativas que cumplan con los ideales traicionados, olvidados o tergiversados, hay que construir una o muchas alternativas a la modernidad. Me permito esta licencia en la medida en que el propio Marx detecta la trampa en la que podemos caer. Quedarnos en la espera del concepto, eludiendo la historia. No se trata de conceptos ni de dialécticas conceptuales, en donde unos términos niegan y contienen a otros en su superación, su desarrollo y despliegue, sino de procesos materiales que se anclan en la historia concreta y específica. El propio Marx, unas páginas más atrás de lo que hemos venido citando, escribe, cita Marx, será necesario corregir la manera idealista de exponerlo, que da la impresión de tratarse de puras definiciones conceptuales y de la dialéctica de estos conceptos. Por consiguiente, deberá criticarse ante todo la afirmación, el producto o actividad deviene mercancía, la mercancía deviene valor de cambio, el valor de cambio, dinero. Marx en la página 77, un poco más atrás, ¿no?, de lo que venimos citando. Como pueden ver, esta parte de la libertad y la igualdad de Marx nos llevan por otro sendero. No nos llevan a creer ni a considerar la libertad e igualdad burguesa como falsas, como meras envolturas. Existen, es real, son reales en la República Burguesa y con los contenidos de la República Burguesa, pero también nos incita a dar un paso más adelante. Superemos el paradigma político de la modernidad que cree que todo iba bien, pero se truncó, se traicionó, se le impusieron cosas feas, están mal hechas, y nosotros las vamos a hacer bien, ¿no? Modernidades incompletas, ¿no? Igualdades truncas, revoluciones traicionadas, no.
Superemos el paradigma de la modernidad. Superemos las tonterías, y miren cómo es Marx, las tonterías de los socialistas franceses, ¿no? Los más adelantados según la versión clásica de Lenin, ¿no? El socialismo francés como el socialismo más desarrollado, ¿no? Superemos ese nivel. Bueno, segundo apartado, el devenir mundo del capital. Dice José Gandarilla, que estuvo acá la sesión pasada, que hemos llegado a un punto donde es posible constatar el devenir mundo del capital, en donde objetos, relaciones y procesos son subsumidos a la lógica avasallante del capital. El primer intento de captar de ello se encuentra en el Marx de los Grundrisse, particularmente a partir de su página 189 en adelante, captado por Dussel como el momento donde se parte a la esencia del capital. Dice Dussel, el pasaje más importante, ¿no?, es el del dinero al capital, tan importante que en el futuro inmediato Marx dejará de comenzar la exposición de sus textos por ese elemento tan ambiguo, poderoso y llamativo que ha ocupado la mente de grandes pensadores como es el dinero, ¿no? Bueno, ahí está una cita, no solo Marx pensó el dinero, también Simmel, la sociología, lo pensó. Pasemos al texto de Marx, para que veamos el despliegue en estado práctico de su metodología. No una exposición de cómo podrían organizarse los conceptos, sino una exposición ciertamente no lineal y, como señala Dussel, llena de errores y rectificaciones, de la composición del concepto de capital. Lo que Marx explora es justamente los momentos fenoménicos con sus categorías de un proceso que deviene el mundo como determinado por el capital. Es este el punto crucial que Dussel detecta y que el segmento de los Grundrisse avanza dando pasos en falso y pasos certeros. Cómo el producto del trabajo, el dinero, la mercancía, dejan de ser realidades autónomas, independientes, explicables por su propia racionalidad, a ser momentos, determinaciones o categorías del concepto de capital. Ello permite entender entonces cómo los conceptos son ordenados. Ellos, dinero, mercancía, trabajo, valor, cumplen una función dentro del concepto de capital. Marx avanza, primero denota el aspecto primario y más claramente visible. Cito a Marx: el capital procede en un principio de la circulación y concretamente tiene al dinero como punto de partida, ¿no? El dinero nace de la circulación. Sin embargo, lo que era punto de partida pronto se ve cuestionado, pues, nuevamente Marx, supuestos de la circulación son la mercancía que constituyen la realización de su tiempo de trabajo determinado y que como tales son valores. Su premisa es, pues, tanto la producción de mercancías por el trabajo. Marx, página 194 de los Grundrisse. Lo que era primigenio es cuestionado por la aparición de ciertos presupuestos. La circulación deja de ser punto de inicio. Ahora es, Marx, el fenómeno de un proceso que ocurre por detrás de ella. ¿Ven? Lo que aparecía como una certeza, el dinero es el capital, ¿no? El dinero es la categoría primera por la que hay que avanzar la crítica, deviene un segundo lugar, pasa a un segundo momento, es relativizado su lugar central. Esto es la introducción del 57, lo que pasa es que la introducción del 57 está dicha en abstracto, aquí Marx lo está poniendo en acto, lo está escribiendo, sin decir mi metodología es esta, ¿no? Sí, lo que aparecía como la certeza, el dinero es muy claro, el intercambio existe, el oro y la plata pasa a ser relativizado y pasa a ser subsumido dentro de un proceso más amplio. Pasa a ser, deja de ser una determinación a ser un elemento determinado, digamos. Continúo con Marx, con la lectura. Marx tiene que deslindar, entonces, el proceso que parte de la circulación, pero que no puede explicarse solo a través de ella. El capital nace de la circulación, pero no puede quedarse en ella. Para ello debe considerar la producción de mercancías, y ello lo lleva al problema del trabajo. Para ello hace crítica de quienes reducen el capital a instrumentos de producción, tal como era citado Samuelson en la exposición de hace 2 semanas. Dice Marx, el quid de la cuestión reside en que, si bien todo capital es trabajo objetivado que sirve como medio para una nueva producción, no todo trabajo objetivado que sirve como medio para una nueva producción
es capital. El capital es concebido como cosa, no como relación. Marx, página 197. Y siendo aún más radicales en realidad, dice Marx, el capital no es una relación simple, sino un proceso en cuyos diversos momentos nunca deja de ser capital, aunque aparezca como no capital. Marx, página 198. Este segmento de la obra de Marx que venimos leyendo, estos segmentos no son para nada sencillos. La prosa poderosa de Marx se ve constantemente detenida y alternada con rectificaciones. Junto a afirmaciones tajantes vienen las dudas y las aclaraciones. Lo que Marx no quiere es que, cito, se confunda la primera forma de manifestación del capital con el propio capital. Es decir, el capital debe ser captado en sus manifestaciones inmediatas, pero también en sus mediaciones. El capital es cosa, manifestación, es relación, mediación, y es proceso, totalidad de relaciones y de cosas. Lo complejo del capital y su proceso de producción es que no es estático, no es una fábrica, no es solo una fábrica, no es una máquina, no es solo el salario. El capital efectivamente es fábrica, es máquina y es salario, pero es muchas cosas más. Es una totalidad que permanece en el tiempo, dice muy bien Dussel en la producción teórica de Marx. Y agregamos nosotros que además de ello se encuentra en incesante movimiento. El capital nunca duerme. Hagan de cuenta que Marx nos da una fotografía del capital, ¿no? El capital en los 3 tomos son una fotografía. El problema es que el capital no es una fotografía, es una película. Y cuando nosotros estamos fotografiando, la película va por allá, ¿no? Es decir, es muy complicado pensar que ahí está, retratada con nitidez, con todos sus matices, la realidad. Esta es la dificultad de entender el capitalismo, que ya se nos movió. Cuando creemos que lo captamos, ya se nos movió. Los marxistas del siglo XX pensaron que el capital eran fábricas y máquinas. Y efectivamente, el capital eran fábricas y máquinas, pero era un proceso más amplio. Por eso insistía con la discusión de la crisis del marxismo. Poner en duda la certeza más dura de todas en el marxismo, el proletario como clase universal. Vean, todo va en consonancia con este tema, con el que inicié, de la crisis del marxismo, y con la idea de las conclusiones políticas. Continúo con la lectura. Finalmente, Marx llegará al punto crucial, que no existía ni en el manifiesto comunista, aunque efectivamente se hable de explotación en él, ni en los manuscritos del 44, aunque se hable de alineación del trabajo, el del valor. Es claro, Marx es claro. Para alcanzar, dice Marx, el concepto de capital, es necesario partir del valor y no del trabajo, y concretamente, del valor de cambio ya desarrollado en el movimiento de la circulación. Marx, página 198. Dussel apunta en este nivel, y de ahí que sea conveniente acompañar su lectura con la de Marx, tanto el dinero como la mercancía han sido negados y no tienen permanencia. Bajo la forma de capital, en cambio, el dinero se lo niega como mercancía, pero permanece como valor. El valor o la esencia última del capital es la totalidad, como la serpiente, dice, que se transforma en diversas sustancias, como las pieles del animal en su metamorfosis. Bueno, aquí me equivoqué, no es Marx, es Dussel, página 133. Les pido una disculpa, ahorita me di cuenta. Ya nada volverá a ser igual después de este descubrimiento de Marx. Metodológicamente, Marx tuvo que reconstruir el concepto de capital. Pasó por sus determinaciones inmediatas para poder captar la especificidad de lo que enfrentaba. Si el dinero, el intercambio y las mercancías han existido en cuanto tales, a partir de la noción de valor, todo da un giro. Ya no es más el dinero como dinero, la mercancía en tanto que mercancía, el trabajo en tanto que trabajo. Ahora todos ellos han sido subsumidos en la esencia del capital, la producción de valor. El capital determina al dinero como capital, al producto de trabajo, mercancía como capital, y al trabajo asalariado como determinación del capital. El valor se vuelve entonces, a pesar de la confusión sostenida por Marx en el texto entre valor y valor de cambio, el problema fundamental de la constitución de la categoría de capital. Para Dussel,
lo que se proyecta es una verdadera ontología del capital. Por primera ocasión se expone de manera filosófica el conjunto de determinaciones que permiten hablar del ser del capital. Dicha ontología ocupa un espacio central en estos textos de Marx, que ponen el énfasis en cómo el conjunto de determinaciones van concatenándose y ordenándose. Lo que Dussel llama la esencia del capital a propósito de esta ontología. Dicha esencia, dice Dussel, subsume los entes autónomos, dinero, mercancía, producto, etc., como sus momentos internos, como constitutivos estructurales de su ser, como determinaciones esenciales, pero también dichas determinaciones, una vez subsumidas y formando ya parte del ser esencial del capital, descienden, retornan del mundo fenoménico, pero ahora como formas o fenómenos del mismo capital. Así, el dinero, como dinero, ha dejado de ser tal. No es más una determinación de sí mismo, sino una determinación del ser del capital. La dificultad radica entonces en que el capital, su ser, nunca aparece, nunca es fenómeno. Lo que aparece, los fenómenos que captamos, es el de sus determinaciones. El capital así es dinero, o el dinero así es capital. Frente a ello, Dussel sostiene que con Marx podemos hablar de una metafísica, en el sentido en el que este autor alude a tal término, el más allá del ser del sistema vigente. Eso es la metafísica del trabajo vivo. Ya lo vamos a ver en las próximas sesiones. Dussel, página 97. Ahí está la definición de metafísica. Bueno, está en su filosofía y lo viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Este punto es crucial, pues permite ejercer una lectura productiva sobre Marx al poner el énfasis en el pasaje que permite entender la subsunción del trabajo al capital. La transformación del trabajo en una determinación del capital. Entiéndase por ello el trabajo asalariado en tanto que capital. Dussel pone énfasis en la exterioridad metafísica, más allá de la totalidad, y en el pasaje en que ella es subsumida por la ontología del capital, es decir, por la totalidad vigente. Me parece pertinente en este sentido señalar que el pasaje en el que Dussel aparece en Marx como el encuentro y el enfrentamiento entre el poseedor del dinero y el no poseedor de dinero. Este encuentro, imposible de fachar o de datar, repetido constantemente a lo largo de la historia de los últimos siglos, es, conceptualmente hablando, el más importante para entender la metafísica del trabajo vivo versus la ontología de la totalidad vigente del capital. No solo los Grundrisse, otros documentos de Marx permiten ver la persistencia de este problema. Me permito citar, saliéndome de la frontera de los manuscritos del 57, es decir, de los Grundrisse, un pasaje de los manuscritos del 61-63, traducidos por un par de alumnos del profesor de Dussel hace algunas décadas. Dice Marx en estos textos del 61-63, para desarrollar el concepto de capital es necesario partir no del trabajo, sino del valor, y más precisamente del valor de cambio ya desarrollado en el movimiento de la circulación. Es tan imposible pasar directamente del trabajo al capital como pasar directamente de las diversas razas humanas al banquero o de la naturaleza a la máquina de vapor. Este texto está publicado en el número 17 o 19, la referencia está abajo en la revista Dialéctica. Es una traducción que hacían los alumnos del Dr. Dussel en los años 80. ¿No? Y son documentos muy raros porque de ellos no tenemos mucho en español. Tenemos como 2 o 3 fragmentos, 2 de ellos traducidos por el equipo de ese momento. Si ustedes pueden ver los nombres del equipo del Dr. Dussel en ese momento, en los agradecimientos, ¿no? Acá en estos agradecimientos. La gente con la que trabajó estos manuscritos fue la gente que también tradujo algunos de estos segmentos. Son muy útiles, yo les recomiendo, están en línea además, entonces son verdaderas joyas para comprender el itinerario de Marx, ¿no? Estos manuscritos, que después serán trabajados por Dussel, siguen rondando sobre la misma problemática que los Grundrisse, es decir, siguen siendo un problema a resolver. Bueno, nuevas conclusiones políticas es el último apartado que yo les presento acá. Me salgo un poco me quedo con Dussel, me salgo un poquito de Marx. Hasta este conjunto de pasajes, tanto de la obra de Marx como de la de Dussel, podemos aventurar a preguntarnos,
con Mario Tronti de por medio, si es que existen nuevas conclusiones políticas y cuáles serían estas. Aún estamos lejos del horizonte de una propuesta sobre el eje articulador del trabajo vivo y de la exterioridad, pues ese segmento será trabajado con detenimiento y rigor en las próximas sesiones de este seminario. Sin embargo, este pasaje que hemos comentado ya anuncia una posibilidad de sendero por el cual avanzar. Ya hemos dicho que el propio Marx nos alerta sobre la política moderna, en la versión que hoy reconocemos como ilustrada, es decir, aquella que pone énfasis en la libertad e igualdad como universales abstractos. Justamente, la crítica de Marx a los socialistas de su época es que consideran una libertad e igualdad por fuera de las relaciones de producción y que consideran a ambos significantes como trastocados por las relaciones dinerarias y de capital, y no observan cómo ellas, libertad e igualdad, son el resultado de la universalización del intercambio equivalencial y, por tanto, del nacimiento del capital. Sin embargo, más allá de ello, hay otro elemento o conclusión política relevante que queremos destacar. La puesta en cuestión del trabajo asalariado y las distintas formas o ejercicios de equivalencia discursiva que se han hecho de ese elemento en el marxismo, como son la clase obrera, el proletario, etc., como un lugar antagónico del capital. Este es el punto central de la conclusión. La conclusión es evidente. Si el trabajo asalariado no solo no es antagónico al capital, es una determinación de él. Ello nos obliga a cuestionar y problematizar el lugar del llamado sujeto histórico. Por cierto que sobre la obra de Dussel han ya caído críticas a este respecto. Véase, por ejemplo, la que hizo Jorge Veraza hace algunos años, no tantos, 2007, para entender la dificultad de aceptar propuestas alternativas de lectura de Marx y del engancharse en perspectivas clásicas, aunque partiendo de un conocimiento crítico y profundo de la obra de Marx, como el que tiene Veraza. La crítica de Veraza es que Dussel se ha alejado del marxismo en tanto que ha renunciado al horizonte del proletariado y ha construido una categoría irracional, la de exterioridad, que supondría que la totalidad no es total. Aunque los temas de exterioridad y trabajo vivo serán analizados en las próximas sesiones, no deja de ser indicativo la confusión que existe cuando el marxismo, aun aquel que se reclama como crítico, renovador y nada ortodoxo, le son removidas categorías como la de proletariado y se le presentan situaciones sobredeterminadas en donde no existe un puro sujeto abstracto, sino sujetos efectivos y concretos, con necesidades y deseos. Justamente por ello inicié el epígrafe que dice, y así es el epígrafe de Dussel: sigamos nuestro camino, pues, el del pueblo latinoamericano, que ha entrado en una etapa gloriosa de su historia, la de su emancipación de la alienante subsunción que el capital operó sobre sus vidas, sus culturas, sus alegrías y fiestas. Su dignidad, que es su sangre, la de sus héroes y mártires, con las que no se comercia. Pues frente a un marxismo de los universales abstractos, de las totalidades totalizadas y los sujetos trascendentales, oponemos al pueblo y al pobre con sus riquezas y sus miserias. Bueno, la crítica de Veraza, ahí termina mi texto, la crítica de Veraza la pueden ver ustedes, la hizo en un libro que se llama Leer el Capital hoy, donde, contrario a lo que suele hacer Jorge Veraza, que es un tipo muy serio, que conoce la obra de Marx muy bien, decide hacer crítica de Dussel y la hace de la peor manera, elige solo ocupa uno de 4 libros, no se ubica en el horizonte de discusión del que está planteando Dussel. Pero si eso no fuera necesario, lo peor es la conclusión. Y la conclusión es que, como Dussel se ha alejado de la visión del proletariado como sujeto universal, y según Veraza se ha vuelto indigenista, quién sabe de dónde saca eso, ha abandonado el marxismo, ¿no? Esta lectura nos da muestra de cómo se suspenden algunas de las certezas más fuertes y poderosas de esta tradición política, y que cuando se ponen en suspensión o en tensión, los marxistas a veces no saben qué hacer. No pueden entender la categoría de exterioridad. Les parece metafísico, ya no en el sentido de Dussel, trascender la totalidad, sino metafísico como irracional, ¿no? Y este es un problema filosófico de primer orden. Y si no entendemos este problema, justamente se desvanece la posibilidad de la riqueza que está planteada en los Grundrisse, ¿no? Bueno, yo concluyo por el momento ahí y